Estamos de vuelta en Noticias 24 para hablar de lo que ocurrió ayer en Colombia. Colombia ha elegido al líder izquierdista, un economista y ex guerrillero de 62 años, Gustavo Petro, como el próximo presidente del país, quien asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto. Para hablar de lo que ha ocurrido, porque esto es histórico en Colombia, de la figura de Petro, nos acompaña Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, bienvenido a Noticias 24. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Constanza. Qué placer estar aquí y, por cierto, saludo a los y las televidentes. Expliquemos primero por qué hemos hablado de que es un hecho histórico esto de que un izquierdista como Gustavo Petro, que después de 3 veces, o sea, esta es el tercer intento, logra finalmente llegar a la presidencia de Colombia. ¿Por qué es histórico? Porque a diferencia de Chile y de otros países de la región que han tenido en su experiencia pretérita presidentes de izquierdas, acá estamos hablando de una Colombia que tiene 212, 214 años de vida independiente y jamás había tenido un gobierno popular de izquierdas como el que a partir del 7 de agosto va a estar a cargo del poder. Pero además con presencia de una mujer en la fórmula, Francia Márquez, claro, que es una activista afrodescendiente, feminista, que le da un componente especial y que también lo hace novedoso. Así que es absolutamente nuevo lo que está ocurriendo en Colombia. Claro, porque no es que siempre haya gobernado la derecha. Hace varios años ya gobernaba la derecha, pero también han habido gobiernos de centro, pero nunca de izquierda. Y allá, a diferencia probablemente de Chile y de otros países de Latinoamérica, la izquierda tenía siempre como la sombra de la FARC, de la guerrilla, ¿o no? Sí, bueno, mira, hay varias cosas. Una, decirte que en el siglo XIX y hasta muy entrado el siglo XX lo que tuvimos fue básicamente gobiernos o liberales o conservadores. Claro. Lo novedoso es que a partir del siglo XXI aparece una decisión de la derecha que es el uribismo, que en los primeros 20 años es una fuerza muy potente, particularmente entre 2002 y 2010 con el presidente Uribe. Y efectivamente, esta ausencia de la izquierda con algunos gobiernos de centro, básicamente el Partido Liberal como Samper, del 94 al 98, tal vez la única diferencia, o las diferencias que podemos constatar es una guerrilla, primero una guerra civil en el siglo XIX y XX, después una guerrilla desde los 60 en adelante, como la FARC, que se ha prolongado. Hay un proceso de paz, pero todavía hay algunos grupos, unas facciones que no reconocieron ese proceso de paz y un Ejército de Liberación Nacional que tampoco entró a ese proceso. Y además, ausencia de populismo, algo que en algunos lugares pareciera ser la tónica. En Chile algo tuvimos, también hemos tenido experiencia a ese respecto, pero en otros países ha sido la tónica. En Colombia no hubo. Todos estos elementos explican el por qué no hubo izquierda en Colombia. Bueno, deja atrás, Gustavo Petro, antes de entrar en el perfil mismo de él, deja atrás a un líder populista, conservador, podríamos decir, porque de derecha no sé si es Hernández, pero lo deja atrás, pero por poco margen, por un poco más de lo que en algún minuto se pensó que iba a ser un empate técnico, no lo fue. No sé cuánto le afectó a Hernández el no haber ido a ese último debate, que no fue a ninguno, digamos, pero que era impuesto por la Corte Suprema, pero finalmente logró superar a un Hernández que obtuvo una gran cantidad de votos, más de 10 millones de votos. ¿Cómo se entiende ese fenómeno? Bueno, desde luego creo que hay que pensar que lo que pasó en Colombia fue un poco distinto al balotaje que hubo en Chile, sí, donde en realidad se enfrentaron dos polos. Con esto no quiero decir dos polos extremos ni radicales, pero sí dos polos, dos propuestas muy diferenciadas respecto al proyecto. En el caso de Colombia, si hubiese pasado el candidato del uribismo, que era Fico Gutiérrez, que era como pensaban. Era lógico. Era lo que pensaban los petristas y los adherentes a Petro, se iba a dar ese esquema. Y sin embargo lo que ocurrió es que una parte de las clases medias y también de las élites terminaron votando por este ingeniero que se hizo a la vía política en Santander con elementos populistas y con dos lemas bien importantes: anticorrupción y antipolítica partidista. Eso de alguna manera lo metió en el balotaje y fue diría una final cerrada, pero menos estrecha de lo que hubiésemos pensado. Yo apostaba incluso a algo más. Al final fueron 3 puntos claros de diferencia, que fue exactamente los 3 puntos, fíjese, que pasó el porcentaje de gente participante, pasó de un 55 a un 58%. Qué importante para cualquier democracia
pasar el 50% de los votos. Bueno, y eso, ahí está lo importante, digamos, en lo que tú dices, es clave para entender qué le dio el triunfo a Gustavo Petro. O sea, hubo más gente, se movilizó, y en eso se basó un poquito la campaña de segunda vuelta por parte de Petro y de su coalición política, de mover gente que no había salido a votar. Así es, más de 11 millones de votos para el caso de Petro, 10 millones y fracción para el caso de Hernández. Mucha gente fue a votar. Ya había tenido una muy buena participación la elección colombiana en primera vuelta, porque un 55%, quiero insistir, habla de una democracia que está más bien sana, en el sentido en participación, en compromiso, pero 3 más fueron lo ideal para Petro. Y también hay que decirlo, si bien la estrategia del TikTok y las redes sociales... El vuelo de TikTok le pusieron a Hernández. Se está revelando como muy, muy influyente. Acá tuvimos también un candidato que no pisó tierra nacional, pero llegó tercero, y Trump. Sí. Si bien es influyente, si evitas mucho la interlocución directa, al menos el debate, contender con tu adversario político, también te puede restar algún punto. Y eso también fue clave, porque hubo un momento en que se esperaba un debate televisivo que no ocurrió porque Hernández pidió muchas garantías. Entonces, de alguna manera, eso también puede haberle restado algo de punto. Algo le tiene que haber restado. Hablemos del próximo presidente o del presidente electo de Colombia. Se lo ha comparado. Él se ha mostrado muy cercano a Gabriel, se ha mostrado muy cercano a Gabriel Boric. Gabriel Boric lo invitó a la ceremonia de investidura el 11 de marzo. Vino Gustavo Petro. El día que ganó también Gabriel Boric, Gustavo Petro publicó en sus redes sociales una foto de él con Gabriel Boric. ¿Qué tanto se parecen o qué tanto se parece el proceso de llegada al poder de Gustavo Petro con el de Gabriel Boric y su coalición? Mira, en biografías personales, la verdad es que no son demasiado semejantes. Estamos hablando... Edades diferentes, 62 años tiene Gustavo Petro. Sí, y además tiene una experiencia importante. Fue el guerrillero del M-19. Dejó hace mucho tiempo las armas y en un proceso institucional. Eso y es importante hacer la diferencia, que no es la FARC, es el M-19. M-19 una guerrilla no marxista urbana, claro, que ya en los 90 está en la lógica institucional. Por lo tanto, eso es importante decirle a la gente que no estamos hablando de un guerrillero de Antallén ni hace 5 años atrás, sino hace 30 años atrás. Claro. Y enseguida se trata de una persona que ha tenido diversos cargos políticos, alcalde de Bogotá, diputado, senador, es decir, tiene una experiencia política importante frente a la experiencia del presidente Boric, que tuvo 2 mandatos como diputado y también fue un liderazgo estudiantil, pero van por líneas distintas de vida. Sin embargo, hay 2 cosas que se parecen, son semejantes. El pacto histórico 2021, la alianza que lleva el poder a Petro, tiene muchos de elementos de lo que es el Frente Amplio. E incluso aprobó dignidad, diría yo, el pacto que lleva el poder al presidente Boric. Tiene elementos de una izquierda variopinta, yo diría posmoderna, e incluso identitaria, donde el feminismo o la cuestión de la etnicidad tiene una parte importante. Por eso es que en ambos casos la cuestión de la justicia social, el feminismo, son parte de sus programas de gobierno. Bueno, y ahí cuando entramos a lo que va a pasar en Colombia, si es que, por supuesto, que logra llevar adelante su programa de gobierno, Gustavo Petro, porque hay que decir que tiene minoría en el Congreso. En eso no sé si se parece a Chile porque acá están más empatados, pero la verdad es que su pacto tiene de frentón minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo tanto, va a ser difícil para él o va a tener que hacer alianza para poder sacar adelante su proyecto. Pero tiene algunas transformaciones que son muy parecidas. De hecho, él como que se ha basado en el ejemplo chileno. La reforma previsional, la reforma también, hablan de justicia tributaria, son 2 de las cosas, y entiendo que también el sistema de salud. Sí, bueno, efectivamente estamos hablando de una izquierda que tiene muchos elementos en común. Es importante decir algo así, ¿no? El elemento refundacionista o ir hacia una nueva institucionalidad elemental no está. No. Ellos piensan que lo que hay que hacer es realizar la Constitución de 1991, que al fondo lo que se critica es que los gobiernos no la han, de alguna manera, no se han comprometido plenamente. Luego, ahí el compromiso de Petro es ese, es poner en la práctica. Exacto, por lo tanto son reformas estructurales sin ir hacia una refundación de las instituciones. Pero sí reformas estructurales en las áreas que usted menciona: salud, educación y ciertamente también el punto de las pensiones, que es sensible en ambos mundos. Pero también la cuestión feminista. Si uno va al programa de Petro, el primer punto es el feminismo. Después pasa a la cuestión del cambio climático y la importancia de ir a una transición ecológica. Y en tercer punto están los derechos económicos y sociales
como parte de una sociedad más justa. Y en cuarto, ese es el punto específico de Colombia, es la cuestión de la aplicación plena e íntegra de los acuerdos de paz de 2016 en La Habana. Claro, y como tú decías, aquí ya hubo una nueva constitución, es diferente al caso chileno. Ahora, ¿esto también viene o se explica a partir de un estallido social en Colombia? A ver, la candidatura de Petro expresa gran parte de ese anhelo de cambio y la reivindicación de justicia en todos los niveles por parte de una ciudadanía hastiada, expresada en lo que fueron dos estallidos sociales muy profundos, el de noviembre de 2019 y el de abril de 2021. De alguna manera podríamos decir, se monta en esa ola de anhelos y de expectativas de cambio. Por eso es que el punto es si va a cumplir. Y sabemos que la paciencia de los electorados en estos tiempos es bastante escueta, por decirlo de una manera. Ya, pero entonces ahí también tiene otro parecido o similitud con la candidatura que surge de Gabriel Boric, el de dónde viene o el proceso en que está el país. De hecho, en su primer discurso como presidente, Gustavo Petro se da, digamos, el momento para pedirle al fiscal general que también libere a los jóvenes que han protagonizado, que me imagino que es parecido al caso chileno, y que están procesados o formalizados por casos relacionados o en el contexto del estallido social. Ayer en el Movistar Arena de Bogotá, efectivamente lo pidió, y además habían familiares de algunos de estos jóvenes en el podio. Por lo tanto, sí, ciertamente hay un guiño muy importante en ese sentido. Luego, fue digamos, un acto lleno de símbolos, donde eso fue uno de los importantes. Pero en general se habló mucho también de reconciliación y de llegar a acuerdos. La idea de crear consensos en un Congreso bicameral, donde controla más o menos un tercio, es bien relevante y va a tener que trabajar precisamente con el centro. No queda otra, en ese contexto, si no hay un cambio institucional, que buscar los consensos, que también es parte de la democracia. La política tiene dos áreas. Una que es el conflicto, que es parte de la política, pero la otra también es la construcción de una arquitectura consensual. Así que también está, digamos, en esa dinámica. ¿Y cómo se ve ese panorama, Gilberto? ¿Cómo están las posibilidades? ¿Hay agua en la piscina de los consensos con el centro? ¿Un centro que en general no se ha aliado a la izquierda? Yo creo que pero al que necesita, como dices tú hoy día, si quiere sacar adelante sus transformaciones. Bueno, desde luego, estamos hablando de un país que en general, viéndolo grosso modo, se le tacha a veces de conservador. Me parece que eso tal vez es una exageración. Pero ciertamente hay algunas fuerzas muy conservadoras, expresadas en el uribismo o en sectores del partido conservador, que están poco propicias a llegar a acuerdos. La esperanza está más bien en sectores del Partido Liberal y en algunos otros sectores de izquierda que no estuvieron en la coalición que se ha alzado con la victoria ayer, que pueden de alguna manera comprometerse con un cambio institucional, un cambio llegando a consenso. Por lo tanto, en el momento yo creo que tiene viento de cola. Sin embargo, sobre todo porque tenemos una oposición dividida y fragmentada estratégicamente. La verdad es que el uribismo está prácticamente en declinación y Fico Gutiérrez, su figura más importante hoy, no se le aprecia como un articulador de una oposición. Pero eso puede pasar. Entonces, los primeros meses van a ser cruciales. Lo que venga inmediatamente después de ese 7 de agosto, que es la ceremonia donde llega a la Casa de Nariño, por primera vez en la historia de Colombia, contemporánea de la izquierda. Esto significa, y también eso lo han subrayado hoy día los distintos presidentes de Latinoamérica, que hay varios o que gran parte de las economías más importantes de Latinoamérica van a estar bajo gobiernos de izquierda. Es cierto. Argentina, México, Chile, bueno, ahora Colombia. Se lo podríamos unir a Brasil si es que llegara a ganar Lula. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para el concierto latinoamericano lo que acaba de ocurrir en Colombia? Bueno, desde luego constatar que estamos hablando más que una ola rosada 2.0, como dicen algunos colegas, de un mosaico con distintas tonalidades. Sí, porque hay izquierdas que son realmente, a mí me parece, no muy semejantes a la de Colombia o la de Chile. Venezuela. Sí, Venezuela, Nicaragua, que estamos hablando de gobiernos iliberales, que definitivamente tienen proyectos algo distintos, o bastante distintos a los que acabamos de mencionar. Pero además está el caso de Perú, que es una izquierda, podríamos decir, andina, más bien tradicional en muchos aspectos. Por lo tanto, es un mosaico. Sin embargo, lo que sí podemos entender es que se puede recuperar parte de ese espíritu
de convergencia en torno a mínimos comunes que fue característico de la primera parte del siglo XXI. Es decir, instituciones que fueron dejadas de lado como UNASUR, Sí. puede retomarse o darle un nuevo brío. Incluso se puede redireccionar otras que no han muerto, que siguen vigentes, pero que es necesario darle una vuelta respecto a agregar algunos otros elementos, como lo que es Alianza del Pacífico. Ya. Por lo tanto, ciertamente va a haber espacio para ese tipo de convergencia. Ahora, ¿significa que podemos decir que Latinoamérica una vez más se izquierdiza, como alguna vez ha ocurrido? Hay un proyecto claramente de cambio Ya. muy fuerte en América Latina, que también entronca con la pospandemia y con el hartazgo en general. Hay un hartazgo. Por lo tanto, eso lleva a una sensibilidad política al poder, pero con distintas tonalidades. Por lo tanto, de ahí a que se concreten esos cambios y que sobre todo logran proyectarse, va a depender del liderazgo político de cada Estado. Eso lo vamos a ver. Ya han existido otros momentos de convergencia y eso se ha difuminado. Sí. Me parece que además el momento en que llega el poder, que es la pospandemia, es bien también claro. Mire, en un tiempo más vamos a estar hablando de Argentina, en 2 años más. Y también vamos a ver lo complejo que es para el partido gobernante seguir en el poder. No, más allá de sus cuestiones internas, es porque la pospandemia está haciendo buscar a la gente otras opciones. Ahora, ¿cómo debiera ser la relación o si debiera haber algún cambio en la relación Chile-Colombia, que en general han tenido, en la época por lo menos, o sea, el presidente Sebastián Piñera tuvo mucha relación también con el gobierno colombiano de su misma señal política? ¿Qué podría pasar ahora o cómo podría beneficiar este acercamiento, estas similitudes, esta especie de origen común, que no lo es tanto, pero sí del proyecto, entre Gabriel Boric y Gustavo Petro? Bueno, hay afinidades evidentes. Sí. Recordemos que a la asunción de mando del presidente Boric no vino el presidente Duque, Sí. pero sí vino Gustavo Petro. Y más de alguna vez se hace alguna alusión al caso chileno. Es decir, Chile, a pesar de ser un país de tamaño mediano y con recursos y población que tal vez no son las más visibles de toda esta región, la verdad es que sí tiene algunos rangos modélicos en distintos sentidos en el pasado. Y la conexión con Chile puede ser relevante para proyectos como Alianza del Pacífico, donde hay algunas diferencias respecto a lo que fue, pero sobre todo mucha coincidencia respecto a lo que puede llegar a ser. Ahí pueden haber puntos de encuentro. En otras cuestiones como la migración, Colombia es el país que más venezolanos y venezolanas ha recibido, seguido por Perú, Chile y Ecuador. Ahí hay todo un espacio para hablar y colocarse de acuerdo en temas que son claramente multilaterales. ¿Y cómo debiera ser ahora la relación Colombia-Venezuela? Porque, claro, hubo, de hecho, algún sector de la derecha que usó esta idea de que Colombia se va a volver como Venezuela al ganar la izquierda. No tiene nada que ver la izquierda de Gustavo Petro con Nicolás Maduro. Pero, ¿cambian algo? Bueno, eso tiene un mote en Colombia. Se le llama castrochavismo, que es el equivalente a Chilezuela o Peruzuela, ¿no? Ya. Que es un poco un lema, un poco de terror que hay, Sí. Creado para generar anticuerpos y que muchas veces vuelven contra. Pero la verdad es que hay que reconocer que ciertamente Petro en algún momento de su dilatada carrera empatizó con el presidente, con el expresidente Hugo Chávez. Con Maduro quizás al principio. Estos últimos 4 años yo tengo la impresión de que se ha ido alejando. Y ciertamente hoy día los más temerosos plantean que Colombia se transforme en una nueva Venezuela. A mí me parece eso muy aventurado. Independiente que, insisto, este proyecto que está lleno de ilusión puede fallar también, ¿eh? Porque son muchas las expectativas, Claro. quiero insistir, y porque también hay muchas cosas que habrán sectores que se resistan. Colombia es un país compartimentalizado, con muchas diferencias, y que no va a ser fácil gobernar, con economías ilegales, con el tema del narco. O sea, hay demasiados temas y las expectativas son altas. Y la violencia todavía sigue siendo un tema. Yo creo que hay varios aspectos donde esa violencia se manifiesta. Ciertamente, y también hemos aprendido, quiero decirlo bien claro, respecto a las múltiples lecturas de la violencia, estas violencias estructurales muchas veces. Pero la violencia política, que es, me imagino, a lo que se refiere, a través... Fue parte de la criminal, campaña. Vimos candidatos con escudos haciendo, digamos, actos de campaña con escudos antibalas. Efectivamente, si nos referimos a la violencia política, el gran punto de Petro es cómo logra reencauzar un proceso de paz que
terminó formalmente, fue firmado un acuerdo, pero que no ha sido aplicado plenamente. Como incluso hay sectores, facciones de la FARC que siguen luchando. Sí. Son minoritarias, pero existen. Y cómo hay un Ejército de Liberación Nacional que no entró. Entonces a mí me parece que lo inmediato es cómo retomar el impulso de ese proceso de paz y agregar al Ejército de Liberación Nacional. Además también el tema de la violencia criminal, que ahí es donde están las narcos, y donde también habrá mucho que hacer a ese respecto. Para terminar, Gilberto, hablemos de la figura de Francia Márquez, que también es una figura que ha sido parte importante probablemente del triunfo de Gustavo Petro, y que representa la inclusión, la diversidad en un país donde mujeres como ellas, que son, digamos, de raza negra, afroamericana, afrocolombiana se llaman allá, pero, bueno, feministas, de un sector popular, madre soltera a los creo que 16, 17 años, no habían llegado al poder nunca. ¿Qué significa la figura de Francia Márquez como vicepresidenta? Yo creo que estás en lo correcto. Yo hablé con una colega en la mañana y me decía que ella no era petrista, pero ciertamente era marquista. Hay gente que el símbolo de Francia Márquez le hizo mucho sentido. Francia Márquez es en sí mismo el mensaje. ¿Ah? Y en ese sentido, la idea de una activista social, quien primero luchó por el medio ambiente, pero también por otras causas como el feminismo y la justicia social respecto a los afrodescendientes, para una parte de la población que se siente postergada, excluida o marginada, es que uno de los suyos llega al poder. Claro. Francia Márquez también habló ayer, y fue muy emocionante cuando habló del gobierno de los nadie y las nadie, que, cierto, es sentimental, pero precisamente alude a esa parte de la política que son los sentimientos. A la que también soy importante. Sí, los colombianos saben la Academia Colombiana habla de los sentipensantes, ¿no? El sentimiento, pero también el pensamiento. Y creo que aparte de eso está en esta campaña que ha llegado históricamente en esta noche de ayer al poder en Colombia. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Muchas gracias, Constanza, a usted y a los y las televidentes.